Hola chicos, bienvenidos una vez más a la clase de química. El día de hoy vamos a estar viendo lo que es la ley de Boyle, que recordemos que es parte del estado gaseoso de la materia. Antes de iniciar, recordemos generalidades de los gases, empezando con las características, tomando en cuenta de que estos tienen una forma indefinida, volumen, son comprensibles, se mezclan fácilmente y sus densidades son completamente menores a la de los sólidos y los líquidos. Entre las propiedades de los gases tenemos lo que es presión, volumen, temperatura y moles. Y entre sus leyes tenemos lo que es la ley de Avogadro, que relaciona lo que es el número de moles y volumen a una temperatura y presión constante. La ley de las presiones parciales de Dalton, que esta consiste en que la presión total de una mezcla de gases va a ser igual a la suma de las presiones parciales que ejercen los gases de forma independiente. Quiere decir que aquí vamos a estar teniendo lo que son dos gases diferentes y que estos, al unirse, pues van a formar otro gas. La ley general de los gases ideales relaciona lo que es la presión, volumen, temperatura y número de moles con una constante denominada R, la cual más adelante vamos a estar viendo cuál es este valor. Está la ley de Gay-Lussac, que relaciona lo que es la presión y temperatura, solo que con un volumen constante. Caso contrario con la ley de Charles, porque esta relaciona lo que es temperatura y volumen, solo que a presión constante. Y también con la ley de Boyle, que esta relaciona presión y volumen, solo que su temperatura es constante. Cuando estamos hablando entonces de constantes, estamos hablando de la propiedad que no va a estar cambiando. Esta propiedad, como inicia el gas y termina el gas, va a ser la misma. Ahora, hay algo muy importante que no debemos de olvidar, que son las condiciones normales, porque estas condiciones normales son muy importantes al momento de que estemos viendo lo que son estas leyes, porque nos van a estar ayudando a entender al momento de que nosotros veamos los problemas y nos digan, utilice los datos de condiciones normales. Entonces, ya sabemos cuáles son esas condiciones. Entonces, en presión, la condición normal es de una atmósfera, pero también la podemos tener en torque, es de 760. La temperatura, pues esta se encuentra a 0 grados Celsius, pero para los gases no se utilizan Celsius, sino que se utiliza la unidad de Kelvin. Entonces van a ser 273.15. Y por último, cuando estamos hablando de volumen, la condición normal es de 22.4 litros. ¿De acuerdo? Veamos la ley del día de hoy entonces, que es la ley de Boyle. A través de una serie de experimentos, Robert Boyle determinó la relación entre presión y el volumen de una cantidad particular de un gas. Entonces, él indicaba que a temperatura constante, el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión. Entonces, esto se puede expresar de la siguiente manera. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, que también le podemos llamar presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. ¿Qué quiere decir esto? Esta ley indica que el volumen varía inversamente con la presión a la masa y la temperatura constante. Entonces, cuando se aumenta la presión de un gas, su volumen disminuye y viceversa. Entonces, cuando Boyle duplicó la presión sobre una cantidad específica de un gas manteniendo constante la temperatura, el volumen se redujo a la mitad del volumen original. Y cuando triplicó la presión sobre el sistema, el nuevo volumen era un tercio del volumen original. Entonces, así sucesivamente, él se dio cuenta que a mayor presión, menos volumen. Y a mayor volumen, menos presión.
Entonces, aquí es muy importante tomar en cuenta que si no se hace mención de la temperatura, se supone que esta es completamente constante. Veamos un ejemplo. El problema dice así. Una masa dada de hidrógeno ocupa 40.0 litros a 700 torr. ¿Qué volumen ocupará a 5.00 atmósferas de presión? Bueno, aquí primero debemos de hacer un análisis e identificar cuáles son los datos importantes del problema. Entonces, coloquemos aquí la sección de los datos que nosotros necesitamos identificar. Según el problema, tenemos lo que es 40 litros, 700 torr y 5.00 atmósferas. Bueno, veamos qué datos son estos. Recordemos que cuando estamos hablando de lo que es la ley de Boyle, estamos hablando de un volumen inicial y una presión inicial, como también estamos hablando de un volumen final como de una presión final. Entonces, aquí en nuestros datos, los 40.0 litros es nuestro volumen inicial. Luego, los 700 torr es nuestra presión inicial. Ahora bien, en el mismo problema me hacen la pregunta, ¿qué volumen ocupará? Esto nos da a entender entonces de que no hay un volumen final. Este volumen final es nuestra incógnita. Y por último, los 5.00 atmósferas es nuestra presión final. Entonces, tomando en cuenta esto, debemos de identificar que las unidades de magnitud estén en sincronía. Cuando hablo en sincronías de que tengamos las mismas unidades de magnitud. Si hablamos de volumen, en litros. Si hablamos de presión, en atmósferas o en torr. Y si hablamos de temperatura, en Kelvin, ¿verdad? Pero aquí no tocamos temperatura porque es constante y no se menciona en el problema. Entonces, vemos que la presión es de 700 torr al inicio y al final de 5.00 atmósferas. Como recomendación, tomemos la unidad de magnitud final, que en este caso es atmósferas. Entonces, para esto, vamos a convertir primero lo que son los 700 torr a atmósferas. Entonces, recordemos que una atmósfera equivale a lo que son 760 torr. Entonces, hagamos esta conversión. 700 torr. Vamos ahora a multiplicarlo por el factor de conversión. Y tenemos entonces, si yo tengo torr en el numerador, lo voy a colocar en el denominador para poder eliminarlo. Y aquí en el numerador, en lo que lo quiero convertir, que son atmósferas. Entonces, una atmósfera es igual a 760 torr. Entonces, aquí, pues puedo eliminar torr con torr para que me queden atmósferas. Hagamos la multiplicación entonces, 700 por 1, 700. Y acá, 760 por 1, por el imaginario que está aquí debajo de 700, pues me da 760. 700 dividido 760, esto pues es igual a 0.921 atmósferas. Quiere decir que los 700 torr equivalen a 0.9221 atmósferas. Entonces, aquí colocamos
el dato ya convertido. Bueno, ahora, como ya identificamos que hay una temperatura constante y están cambiando volumen y presión, pues aplicamos la ley de Boyle, que nos indica presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito buscar? Según los datos, mi incógnita es volumen 2, este de acá. Despejemos entonces volumen 2. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que hacer? Tratar la manera que presión 2, que es el que está aquí acompañando a volumen 2, esté del otro lado. Entonces, aquí está multiplicando. Lo que vamos a hacer es colocar dividiendo a la presión 2. Y obviamente, como esta es una ecuación, una igualdad, pues vamos a colocarlo en ambos lados. Aquí puedo eliminar presión 2 con presión 2. Y me queda presión 1 por volumen 1 dividido presión 2. Esto es igual a volumen 2. Muy bien. Entonces, ya tomando esto en cuenta, apliquémoslo en nuestro problema, sustituyendo los valores. Volumen 2 es igual a presión 1. Pues yo ya sé que convertido en atmósfera, los 700 torr es de 0.921 atmósferas. Luego, vamos con el volumen 1, que sabemos que son 40.0 litros. Esto entonces lo dividimos con presión 2, que sabemos que son 5.00 atmósferas. Muy bien. Entonces, vamos a efectuar lo que tenemos en el numerador. Si multiplicamos 0.921 por 40.0, esto me da 36.84. Y aquí en el denominador, pues tenemos 5.00, ¿verdad? Entonces, al dividir los 36.84 con 5.00, esto me da el resultado de 7.368. ¿Qué unidad de magnitud llevará este dato? Vengo acá y elimino atmósferas con atmósferas y me queda la unidad de litros. Y como lo que estoy buscando es un volumen, pues está bien la unidad de magnitud. Entonces me quedaría litros. Ahora bien, recordemos que nuestra respuesta tiene que estar según la cantidad de cifras significativas que hay en el problema. Si ustedes ven, el volumen de 40.0 litros tiene tres cifras significativas. 700 torr, tres cifras significativas. 5.00 atmósferas, tres cifras significativas. Quiere decir que mi respuesta va a estar en tres cifras significativas. ¿Cuál va a ser mi respuesta entonces? 7.37, porque solamente voy a tomar estas tres cifras significativas. Y recuérdense que si la última cifra significativa, quien le sigue es un número 5 o mayor a 5, pues este se aproxima. ¿De acuerdo? Entonces mi respuesta es de 7.37 litros. Ahora, fíjense bien. Como estamos viendo, al inicio, el gas tenía un mayor volumen
pero una presión muy baja. Pero ahora, al final, disminuyó su volumen, pero su presión fue completamente elevada y completamente distinta al inicio. Entonces, aplicamos bien lo que es la ley de Boyle, que era lo que tenemos acá. Podemos decir entonces que a menor volumen, más presión. Y eso es todo. Espero les haya quedado claro. Cualquier duda, recuérdense escribirme por correo y toman en cuenta entonces los aspectos que vimos el día de hoy. Un fuerte abrazo, pórtense bien, que nada les cuesta y nos vemos en la próxima clase. Adiós.